Apenas terminó el partido, con Inglaterra celebrando su pase a cuartos de final, el propio técnico inglés Thomas Tuchel, en lugar de simplemente disfrutar la victoria, se plantó frente a las cámaras de la BBC y lanzó una de las críticas más duras que se han escuchado en todo este mundial hacia un árbitro. Y del otro lado, el capitán Harry Kane, todavía con la voz destrozada de tanto gritar, aseguró algo que se volvió viral en cuestión de minutos. Dijo que el árbitro estuvo completamente en su contra. Pero espera, porque lo más sorprendente de toda esta historia es que, a pesar de todas esas quejas inglesas, miles de aficionados de todo el mundo, incluidos comentaristas de la propia cadena inglesa, terminaron defendiendo exactamente lo contrario. Y hay una jugada específica, la que decidió literalmente el destino de este partido, que sigue generando debate hasta el día de hoy. Para entender completamente esta controversia, primero tenemos que hablar de quién fue el hombre que tuvo en sus manos el destino de uno de los partidos más importantes del Mundial 2026. La FIFA designó para este cruce de octavos de final al árbitro Alireza Fagani, un juez central iraní que representa a Australia, con gafete FIFA desde 2008, y con una trayectoria que incluye finales continentales de clubes, Juegos Olímpicos, y partidos clave en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Alireza Fagani cuenta con gafete FIFA desde 2008, y su currículum incluye finales continentales de clubes, encuentros en Juegos Olímpicos, y partidos clave en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Y hay un dato curioso que le sacó una sonrisa a más de un mexicano cuando se conoció la Bicedos. Fagani fue exactamente el mismo árbitro que dirigió el histórico triunfo de México 1-0 sobre Alemania en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. Existe un antecedente histórico que le saca una sonrisa a la afición mexicana. Alireza Fagani fue el árbitro central del histórico triunfo de México por 1-0 sobre Alemania en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. Pero incluso antes de que rodara el balón, la designación ya generaba debate. La controversia con el árbitro australiano-iraní no era por falta de capacidad, sino por su estilo particular de manejar los partidos. La controversia con el árbitro australiano-iraní no es por falta de capacidad, sino por su estilo de juego y decisiones recientes. Su forma de dirigir se caracteriza por permitir bastante contacto físico y mantener un diálogo constante con los jugadores durante el partido, algo que a veces rompe el ritmo del encuentro y provoca opiniones completamente divididas entre analistas y aficionados. Su estilo suele caracterizarse por permitir bastante el contacto físico y mantener un diálogo constante con los jugadores. Una forma de conducir el juego que a veces rompe el ritmo del partido y provoca opiniones divididas. Espera, porque nadie imaginaba, ni siquiera el propio Fagani, la cantidad de decisiones límite que iba a tener que tomar esa tarde en el Estadio Azteca. El partido arrancó con tensión desde el primer minuto. Declan Rice recibió una amonestación antes de que se cumpliera siquiera el primer minuto de juego, tras golpear en la cabeza al mexicano Raúl Rangel, y Harry Kane ya discutía con el árbitro desde muy temprano en el encuentro. Declan Rice recibió una amonestación antes del primer minuto de juego tras golpear en la cabeza a Rangel, y Harry Kane ya discutía con el árbitro desde temprano. Ese fue apenas el primer indicio de que este partido iba a estar cargado de decisiones polémicas de principio a fin. La primera gran controversia real llegó apenas comenzado el segundo tiempo. En el minuto 52, Jarell Quansah cometió una entrada sobre Jesús Gallardo que terminó en expulsión directa. La polémica llegó en el 52. Quansah recibió la expulsión tras una entrada sobre Gallardo y Inglaterra quedó con 10 hombres. Y aquí es donde comienza exactamente el primer punto de desacuerdo entre ambas partes. Mientras muchos analistas consideraron que la roja fue completamente justificada por la peligrosidad de la entrada, el propio Tuchel, en su rueda de prensa posterior, cuestionó abiertamente esa decisión, señalando que el árbitro tampoco había cambiado una tarjeta amarilla por una roja directa, sino que directamente había revertido, con ayuda del VAR, una jugada en la que ni siquiera se había señalado falta inicialmente. El árbitro tampoco cambió una tarjeta amarilla por una roja. Revirtieron una jugada en la que el árbitro ni siquiera había señalado una falta, indicó Tuchel. Con Inglaterra reducida a 10 hombres, llegó la segunda gran polémica. Apenas 5 minutos después,
En el minuto 57, el portero mexicano Raúl Rangel derribó al inglés Anthony Gordon dentro del área, y el árbitro no dudó en señalar el punto de penal. En el 57, Rangel derribó a Gordon dentro del área y el árbitro cobró penal. Harry Kane no perdonó, y a los 59 minutos puso el 3-1 con un disparo que el portero mexicano adivinó, pero no pudo alcanzar por la potencia del remate. Kane no perdonó en el 59 y puso el 3-1 con un disparo al que el portero mexicano le adivinó el destino, pero no pudo alcanzar por la potencia del remate. Esta decisión, curiosamente, no generó tanta controversia en su momento, aunque se volvería central en el análisis posterior. Pero espera, porque aquí es exactamente donde llega la jugada que terminó definiendo toda esta historia, la que provocó las declaraciones más encendidas de ambos bandos después del partido. En el minuto 66, Harry Kane derribó al joven mexicano Brian Gutiérrez dentro del área. El árbitro, en primera instancia, no marcó ninguna infracción, pero tras una revisión del VAR, Fagani cambió su decisión y determinó que el contacto del capitán inglés había sido tardío, concediendo un nuevo penal, esta vez a favor de México. En el 66, Kane derribó a Gutiérrez y el árbitro, tras revisión, determinó que el contacto del capitán inglés fue tardío y concedió un nuevo penal para México. Raúl Jiménez tomó la responsabilidad y al minuto 68 convirtió desde los 11 pasos para poner el marcador 3-2, aunque ese descuento finalmente no alcanzó para completar la remontada. Raúl Jiménez tomó el balón y convirtió desde los 12 pasos en el 68, aunque el descuento no alteró el marcador final de 3-2. Y ahí está exactamente el corazón de toda esta controversia. Una decisión arbitral, revisada y revertida por el VAR, que terminó beneficiando directamente a México en el momento más crítico del partido. Y las reacciones, desde ese instante, se dividieron completamente en dos bandos irreconciliables. Del lado inglés, la molestia fue inmediata y no se guardaron absolutamente nada. Thomas Tuchel, entrevistado por la propia BBC, apenas terminado el encuentro, fue durísimo en su evaluación sobre el trabajo arbitral. El VAR revierte decisiones solo cuando hay un error claro y evidente. En la jugada del penal, definitivamente no fue así. El VAR intervino cuando el árbitro ni siquiera marcó la falta, señaló el director técnico, y remató con una frase que dejó absolutamente claro su nivel de inconformidad. El árbitro no es lo suficientemente bueno. Los asistentes del VAR no son lo suficientemente buenos. El árbitro no es lo suficientemente bueno. Los asistentes del VAR no son lo suficientemente buenos, concluyó sin mencionarlos por su nombre. Y Harry Kane, protagonista directo de la jugada, también decidió no quedarse callado. En zona mixta, con la voz ya casi perdida después de gritar durante los 90 minutos completos del partido, ofreció una de las declaraciones más fuertes de toda la noche. Pensé que llegué al balón primero. Fue uno de esos días en los que el árbitro estuvo totalmente en nuestra contra, pero al final no importó. Estoy feliz, afirmó Kane. Espera, porque fíjate en el contraste de esa frase. El mismo jugador que había anotado el gol decisivo desde el penal a su favor, terminó el partido asegurando que el árbitro había estado, en sus propias palabras, totalmente en su contra. Pero aquí es donde entra la parte de esta historia que verdaderamente sorprende, porque no todo el mundo del fútbol estuvo de acuerdo con esa versión inglesa. Del otro lado del debate apareció una voz que nadie esperaba, Alan Shearer, leyenda del fútbol inglés y comentarista de la propia BBC, la misma cadena para la que trabajaba Tuchel al momento de sus declaraciones. Ofreció un análisis completamente distinto sobre la jugada del segundo penal. Shearer, comentarista de la BBC, opinó que el árbitro se equivocó, pero no en el sentido que Inglaterra hubiera querido escuchar. Analizando específicamente el primer penal, el que benefició a Inglaterra, dijo algo que sorprendió a muchos. Kane sí toca el pie del jugador, pero eso no es suficiente para pitar penalti. Es un golpe con el pie, no penalti. Sí que lo toca, pero no lo suficiente como para conceder un penalti. Por Dios. Shearer opinó que el árbitro se equivocó. Dijo, Kane sí toca el pie del jugador, pero eso no es suficiente para pitar penalti. Es un golpe con el pie, no penalti. Detente un segundo en esto,
porque es un giro que muy pocos medios explicaron con claridad. Mientras Inglaterra se quejaba amargamente del segundo penal, el que benefició a México, un ex capitán de la propia selección inglesa, comentando en vivo para la BBC, cuestionaba abiertamente que el primer penal, el que le dio a Inglaterra la ventaja de 3-1, quizás nunca debió haberse marcado en primer lugar. Es decir, según este análisis, la polémica arbitral no favoreció unilateralmente a ningún equipo. Hubo decisiones cuestionables en ambos sentidos, y el propio ambiente mediático inglés terminó dividido internamente sobre cuál de las dos jugadas fue realmente la más injusta. Y las reacciones de los propios aficionados en redes sociales fueron todavía más contrastantes, casi como si hubieran visto dos partidos completamente distintos. Del lado que defendía a Fagani, los elogios llovieron sin parar. Un aficionado comentó: Alireza Fagani debería ser el árbitro de la final. Ha sido impecable y completamente justo durante todo este mundial. La FIFA debe elegirlo. Otro usuario añadió algo similar. Alireza Fagani hizo un trabajo excelente arbitrando el partido Inglaterra contra México. Espero verlo arbitrar los cuartos de final y las semifinales. Buen trabajo, Alireza Fagani. Partido clásico. Bellingham, Raúl Jiménez, Anderson, Gordon y el árbitro dieron una lección magistral esta noche, comentó un cuarto aficionado. Y otro fue todavía más directo. En serio, el árbitro Alireza Fagani. ¡Qué bestia! Pero espera, porque del otro extremo, las críticas fueron igual de intensas y directas. Un aficionado escribió sin ningún filtro: el peor arbitraje hasta ahora en este mundial, Alireza Fagani. Otro fue todavía más personal en su crítica: Alireza Fagani, eres el peor árbitro que he visto en mi vida. Y un tercero remató con una frase contundente: a Alireza Fagani no deberían volver a arbitrar un partido tan importante como ese. Un segundo intervino: Alireza Fagani, eres el peor árbitro que he visto en mi vida. Mientras que otro comentó: a Alireza Fagani no deberían volver a arbitrar un partido tan importante como ese. Espera, porque hay otro momento de esta historia que merece contarse completo, porque muestra que más allá de toda la polémica arbitral, hubo también un reconocimiento genuino, casi caballeroso, viniendo directamente de uno de los protagonistas ingleses hacia el rival que acababan de eliminar. Jude Bellingham, autor de los dos primeros goles del partido y una de las máximas figuras de Inglaterra en este mundial, elogió abiertamente a México después del encuentro, reconociendo el corazón con el que compitió la selección local. Bellingham elogia a México tras eliminarlos en el Azteca: juegan con mucho corazón. Y del lado mexicano, el defensor Johan Vázquez, con la voz cargada de orgullo a pesar de la eliminación, resumió perfectamente lo que este partido, más allá del resultado y de toda la controversia arbitral, dejó para la imagen de su selección ante el mundo entero. El mundo se dio cuenta de quién era México. Johan Vázquez, orgulloso pese a la eliminación, el mundo se dio cuenta de quién era México. Ahora, para cerrar completamente el círculo de esta controversia, hay que ser justos con toda la información disponible. No existe, hasta el momento, ningún comunicado oficial de la FIFA anunciando sanciones, investigaciones formales, acciones disciplinarias contra Inglaterra ni contra el árbitro Alireza Fagani por lo ocurrido en este partido. Lo que sí existe, de manera absolutamente verificable, es una polémica arbitral real y significativa. 2 penales cobrados en menos de 10 minutos, una expulsión que dividió opiniones, un técnico y un capitán ingleses molestos públicamente con el desempeño arbitral, y comentaristas de la propia BBC contradiciendo esas quejas en tiempo real durante la transmisión oficial del partido. Lo que sí hizo la propia FIFA, aunque no fue una sanción sino todo lo contrario, fue mantener su confianza plena en Fagani, a pesar de toda la controversia generada, algo que en el mundo arbitral se interpreta casi como un respaldo institucional. Pese a las críticas, la FIFA volvió a respaldarlo por completo al confiarle uno de los cruces más atractivos e intensos de los octavos de final. Es decir, lejos de ir contra Inglaterra de manera oficial, lo que realmente ocurrió fue una decisión técnica del VAR, aplicada dentro de las reglas del reglamento, que terminó siendo determinante para el resultado final, y que desató una guerra de opiniones divididas entre analistas, exjugadores, comentaristas y aficionados de ambos países, sin que ninguna autoridad futbolística haya declarado
oficialmente que hubo una injusticia deliberada hacia ningún equipo. Y quizás esa es la conclusión más honesta de toda esta historia. En el fútbol de alto nivel, con tecnología de video asistido revisando cada jugada límite, las decisiones cerca del área siempre van a generar este tipo de debates encendidos. Lo que para un bando se siente como una injusticia flagrante, para el otro se siente como estricta aplicación del reglamento. Y en este caso específico, ni siquiera dentro del propio bando inglés hubo consenso total. Mientras Tuchel y Kane señalaban con el dedo al árbitro por el segundo penal, uno de los máximos referentes históricos del fútbol inglés, comentando en vivo para la cadena más importante de su propio país, ponía en duda que el primer penal, el que les había dado la ventaja decisiva, hubiera sido correcto en primer lugar. Así que la próxima vez que alguien te diga que este partido fue un robo total hacia uno u otro lado, ya tienes toda la información completa para formar tu propia opinión, con los hechos verificados, las citas textuales de cada protagonista y el contexto completo de una de las polémicas arbitrales más discutidas de todo este Mundial 2026. Antes de irme, quiero darte las gracias de verdad por quedarte hasta el final de este video, por acompañarme a desmenuzar con calma y con toda la información verificada esta controversia que sigue generando debate días después del partido. Cuéntame en los comentarios de qué lado estás tú. ¿Crees que el árbitro perjudicó a Inglaterra? ¿O crees que finalmente le hizo justicia a México? Dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho y comparte este video, porque pocas veces se explica esta polémica con tanto detalle y con las voces de todos los protagonistas reunidas en un solo lugar. Nos vemos en el próximo video.